lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo. ¿Hay alguien? ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde nos encontró el feminismo? Parece un lugar interesante. ¿Dónde encontramos al feminismo? Responden. ¿En qué momento el feminismo se convirtió en una palabra que te hizo existir? Responden. ¿Cuándo te apropiaste del sonido de la palabra feminismo? ¿De quién me viene el feminismo? ¿Cuál es tu historia feminista? El feminismo está donde el feminismo necesita estar. El feminismo necesita estar en todas partes. Porque no está en todas partes. Feministas. Ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran, hasta que vos los señalás. Como si por señalarlos los estuvieras creando. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. La aguafiesta feminista empieza como una figura sensacional. Es como si el objetivo de su argumento fuera causar problemas, entrometerse en la felicidad de los demás. Nos convertimos en un problema cuando describimos el problema. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Llegado el momento, con trabajo, las cosas empiezan a cobrar más sentido. Empieza a reconocerse cómo se infringe la violencia. Que te identifiquen como niña significa someterse a esta presión, a este implacable ataque contra los sentidos, un cuerpo que viene a temer el contacto con el mundo. Quizá aprendas de esto, de lo que obra esta repetición. Comprendes retrospectivamente cómo has venido a ocupar menos espacio. Expresarás tu rabia feminista porque responsabilizan a las mujeres de las violencias que les infligen. El feminismo te ayuda a entender que se hace mal a alguien. Reconocer esta maldad es comprender que no eres tú quien ha obrado mal. Hacerse feminista. ¿Cómo describimos nuevamente el mundo en el que estamos? Empezamos a identificar que eso que me ocurre a mí le ocurre a otras. Como apunta Alison Jaggar, solo cuando reflexionemos sobre esa irritabilidad, revulsión, ira o escama inicialmente confusas, aflora en nuestra conciencia el conocimiento visceral de que estamos en una situación de coacción, crueldad, injusticia o peligro. Las vísceras tienen esa inteligencia propia. Una víscera feminista puede sentir que está pasando algo. Tienes que acercarte más a esa sensación, pero tan pronto intentas pensar en esa sensación, ¿con qué rapidez puede replegarse? Hacer caso a este sentimiento puede ser muy exigente. Puede que te exija prescindir de algo que, por otra parte, parece darte algo. Relaciones, sueños, una idea de quién eres, una idea de quién puedes ser. Puede incluso que no desees hacer caso a ciertas cosas, porque hacerles caso cambiaría tu relación con el mundo. Cambiaría el mundo en relación al cual existes. Si el camino al feminismo no es un camino de rosas, si nos resistimos a lo que vamos encontrando porque es mucho que digerir, esto no quiere decir que cuando nos dejemos llevar todo vaya a ser difícil. Cuando empiezas a juntar las piezas puede ser mágico, la maravilla del instante revelador, del clic, cuando lo que antes aparecía oscuro empieza a esclarecerse, cuando todo encaja en su sitio. Descubrir el feminismo puede ser empoderante porque es una forma de rehabitar el pasado. Es personal. No hay duda, es personal. Lo personal es estructural. Aprendí que una estructura puede golpearte, una estructura puede magullarte. Un hombre que te viola tiene permiso para hacerlo. Eso es estructura. Su violencia se justifica como natural e inevitable. Esto es estructura. Se responsabiliza a una chica de esta violencia. Esto es estructura. Un policía que hace la vista gorda porque el llamado que recibe es una llamada doméstica. Esto es estructura. Un juez habla de la ropa que la mujer llevaba puesta. Esto es estructura. Una estructura es un arreglo, una orden, un edificio, un ensamblaje. Necesitamos que la estructura ponga en evidencia la estructura. Catalogar ejemplos de violencia es crear un catálogo feminista. Sara Ahmed, Vivir una vida feminista. Buenas noches a mis queridas compañeras que estamos aquí en los estudios de la FM de la calle nuevamente en este encuentro número 38
de lo que hemos dado de llamar Aguar la Fiesta, ¿no? Aguar la Fiesta es un programa que se involucra con poder llevar hacia todos los rincones del aire, del aire radial, virtual, algunas estrategias hoy principalmente contra un tema específico, pero siempre con esto de ir aguando en la fiesta a estos sistemas, a estas disposiciones sociales, a las conductas que quieren que nuestras vidas sean menos libres y con violencias. Así que hoy nuevamente, ya finalizando el mes de noviembre de este 2021, que parece que fueron 7 años en uno, ¿no? Como el cansancio. Hoy ponía en una historia de Instagram, ponía una historia de Chirimbote, replicaba una historia de Chirimbote que decía un tecito para calmar y llegar a fin de año. Y bueno, necesitamos más que un tecito, me parece, para llegar como bien con el calorcito. Así que bueno, bienvenidas a este encuentro de Aguar la Fiesta. Y paso a saludarles a quien tengo aquí tras los vidrios, pero cerquita. Bienvenidas, queridas. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, compas, amigas? La Fer Alarcón ahí en los comandos y en la voz a mi izquierda, podríamos decir. Y la Juli Aloe enfrente, y yo quien les habla, Griselda Cifuentes. Lo voy a hacer ahora porque si no me voy a olvidar de presentarnos siempre. Bien, como podemos hacer todo. Lo venía mejorando, pero bueno, ahí lo vuelvo a repetir. Y ahora, además, sí, ese es mi nombre, Fer Alarcón. Y además a Juli Montoya, que está a varios kilómetros, pero no va a salir al aire hoy. Se tomó licencia, digamos, pero sí está con nosotras en la coproducción de este programa. La verdad que yo vengo como muy cansada del fin de semana largo de descanso, o sea, es una cosa rara, pero sí, la verdad que arranqué la semana un poquito así. ¿No vieron el meme ese que dice cuando necesito vacaciones de las vacaciones? Y sí, porque además uno se queda con esa sensación, ¿no? de descanso, y encima, bueno, con la posibilidad de ir a visitar, en este caso, bueno, a gente que una quiere, qué sé yo, ¿no? Como que está como bien y hoy es martes y hay que arrancar, y bueno, es muchísimo ese quiebre, ¿no? Pero bueno, todas tuvimos un fin de semana movidito, un fin de semana largo, esperado por algunas, por algunos hace mucho tiempo, planificado hace mucho tiempo, pero bueno, hemos estado cada una pasando un fin de semana diferente, podemos decir, ¿no? Así es, sí. Yo en mi caso no he viajado, pero ha sido un fin de semana de eventos de varias magnitud, se podría decir, pero lindo. En términos generales, debo decir que ha sido un lindo fin de semana. No voy a hablar de las cantidades de alcohol que se bebió el fin de semana. Bueno, como todos los martes, estaremos acompañándoles hasta las 10 de la noche en los estudios de la FM La Calle, radio comunitaria de la ciudad de Bahía Blanca, de donde estamos transmitiendo de aquí a todo el país y a todo el éter. Sí, ahora yo vengo acá y me hago la que soy una persona de radio. Está bien, hay que comerse el papel. Hay que comerse el papel. Ya estoy en un Zoom, en una casa, ya no, pero acá me sale un poquito mejor. Bueno, ¿hacemos un repasito del programa de lo que estaremos como chusmeando hoy? Sí, quizás previo a eso podemos, así como a modo de cierre de este inicio, decir que, bueno, para quienes se quieran comunicar con nosotras pueden acudir a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Aguar la Fiesta. También tenemos nuestro WhatsApp 291-509-0498. Y bueno, quedamos a disposición por cualquier comunicación que se quiera arrimar en este tiempo radial que vamos a estar compartiendo. Bien, ¿y qué vamos a estar trabajando o conversando, abriendo conversaciones en este programa? Tiene que ver justamente en el marco, digamos, del 25 de noviembre, que es el Día contra la Eliminación de la violencia hacia las mujeres, niñas, niñes y niños. Y que en esta ciudad ya incluso tenemos un evento, digamos, hace 11 años ya, que es el Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres y Niñas, y que bueno, ya dio su la parte 1, digamos, el sábado pasado en el barrio Miramar, donde lo organizaron las vecinas del lugar, digamos, de ese barrio. Y bueno, después viene la parte 2 en el barrio Villanocito el próximo fin de semana. Ya prontito les vamos a ir contando en este
en este espacio radial. Pero bueno, además vamos a contar, bueno, de dónde viene esta fecha, ¿no? Cómo surge, por qué se conmemora el 25 de noviembre, ¿sí? Qué historia viene detrás de este día, digamos, también. Y bueno, vamos a trabajar algunos conceptos referidos a la violencia, ¿no? A la violencia, especialmente, digamos, a la violencia de género, como la conocemos, conceptualizada, digamos. Pero bueno, vamos a diversificar y complejizar estas violencias, ¿no? Como poder ponerle nombre y palabra a cada una de ellas. Así que, bueno, quédense en este programa que va hasta las 22 horas por la 87.9 o en delacalle.org. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Porque es... La vamos a pudrir, por ejemplo. Mientras escuchamos a las tesis, habíamos previsto para tenerla de cortina, pero bueno, cuando arrancan siempre es como tan contundente el mensaje que está bueno como dejar, o sea, como sigue tan vigente, ¿no? Es como una síntesis tan grande también de las violencias machistas también y contra quienes en este tiempo nos pudimos ir organizando también. Así que bueno, hoy vamos a estar hablando sobre este día, el 25 de noviembre específicamente, esta fecha que se conmemora, pero además también va a ser como hoy va a ser como el programa medio un cambalache, va a tener un poco de acá, un poco de allá, ¿no? Como un poco de cada cosa. Un poco de cada cosa. Principalmente en este tiempito que tomamos el aire de la FM de la calle, casi siempre hasta las 8:30 más o menos, hablamos acerca de nuestras experiencias personales, en esta fecha centrada en las violencias y las propuestas para erradicarlas, diciendo que vivimos en un mundo en donde todas las mujeres sufrimos violencia todos los días y nos interpela de manera directa. Hay primer pregunta que tengo para hacerles con respecto a que podamos dialogar un ratito entre nosotras. Uh-huh. Bueno, no sé, como qué nos evoca este día o qué porque van por el mismo lado, ¿no? ¿Qué emociones nos despiertan, tal vez, ¿no? Sí, yo pensaba cuando pensaba un poco en el armado del programa, sobre cómo lo podíamos abordar y demás, sí hacía un poco de memoria y me acordaba que el 25 de noviembre, el encuentro de artistas por la no violencia acá en Bahía, fue literalmente mi primer acercamiento con los feminismos. Me acuerdo de estar una vez en un centro cultural de acá de Bahía. Bueno, estábamos así como en un evento, qué sé yo, me encuentro con una amiga y me la presenta a Olga, que es la persona que ha gestionado, que ha organizado, que ha promovido este espacio en nuestra ciudad. Y bueno, nos hace la propuesta de acercarnos y me acuerdo como de sentirme muy movilizada por eso, porque bueno, no sé, yo en ese tiempo estaba como dejando las guías, no sabiendo muy bien como dónde
dónde encarar, dónde sentarse, ¿no? Claro, no sabía de dónde agarrarme, no sé. Y sí, me acuerdo que la propuesta me movilizó mucho por el hecho en sí de como que la propuesta tenía que ver con un festival, con un festejo, sí, que tenía que ver con una denuncia, sí, con un reclamo, pero que estaba atravesada por una propuesta artística, por una propuesta propositiva, ¿no? Entonces, sí me acuerdo, bueno, de ese primer acercamiento que después se transformó en un camino de ida, digamos, ¿no? Entonces es como que un poco me movilizó en ese sentido, aparte de la salvedad de que el 25 de noviembre es mi cumpleaños y que a partir de mi acercamiento con este evento mi cumpleaños se ha transformado radicalmente, positivamente por supuesto, pero se ha transformado un montón porque es un día que tiene como mucha carga y que en un punto termina siendo un espacio de encuentro con compañeras, ¿no? En un día que tiene, por lo menos para mí, mucha importancia, ¿no? Un poco, a mí me pasa un poco, no lo mismo, porque no nos pasa lo mismo, pero sí me parece que, bueno, el encuentro de artistas acá en la ciudad de Bahía Blanca ha marcado como un antes y un después, ha sido un espacio de encuentro muy, muy interesante que ha podido construir Olga Corrales. Y sí, no fue mi primer acercamiento al feminismo, yo ya venía acercándome desde otros espacios también, pero pero confluir las distintas expresiones dentro de la Plaza Rivadavia, dentro de la Plaza Central de nuestra ciudad, en la que la expresión artística era lo fundamental, digamos, me parecía como muy interesante, pero sí es cierto que a mí este día en particular me atraviesa desde muchos lugares. Me atraviesa desde el lugar desde la rabia, me atraviesa desde el lugar desde lo colectivo también, desde estar con otras también, de pensar juntas, de estar convocando a algún tipo de actividad. Digamos, hoy estamos citando el encuentro por la no violencia, pero también convocamos a una marcha, porque también hay distintas intervenciones también que nos convocan y nos convocamos. Y me surge todo esto, digamos. Me parece que la rabia es uno de los sentimientos, una de las emociones que más me mueve también en estos tiempos, y también el deseo de encontrarnos con otras, de encontrarme con otras también en la calle. Y bueno, un poco de eso, rabia, porque bueno, entendemos que en esta sociedad tan desigual, en un mes en el cual, bueno, llegamos a un fin de año, con muchos, con muchas violencias que también, o sea, nos hace también pensar sobre las violencias que atravesamos las mujeres, y las disidencias sexuales y las infancias también en este mundo heteropatriarcal, y al mismo tiempo, ¿no? Como entendiéndonos a un fin de año, llegando con un montón de cuestiones y emociones ahí a flor de piel, y que invitan a pensar y a reflexionar, y bueno, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con las violencias que atravesamos día a día, cotidianamente, ¿no? En distintos momentos del día, en distintas edades también, digamos, y cómo hacemos para cuidarnos, para proteger a esas infancias, ¿no? Como digo, creo que hay algo, digamos, que me parece muy interesante que tiene que ver, bueno, si sufriste alguna violencia de las mujeres, nosotras lo hacemos cuando conversamos a las mujeres que acompañamos en sus abortos, y a veces te dicen que no, ¿viste? Pero si ahondás un poquito más y planteás, bueno, pero violencia también es el acoso callejero, mal llamado piropo hace varios años atrás, ¿no? Como, bueno, pero eso sí, ¿no? Y si empezamos a revisar para atrás, creo que ninguna zafó de eso. Todas fuimos acosadas, violentadas en la calle, por ejemplo, y desde muy temprana edad, ¿no? También, digamos, ¿cómo hacemos para...? Me genera ese punto de pensarnos, de cuidarnos y de cómo proteger, por ejemplo, en este caso a las infancias, que desde muy temprana edad, digamos, podemos estar por cuerpos, digamos, por ser mujer en este sistema, atravesamos distintas cuestiones, ¿no? Como... eso es como también la creatividad de cómo pensar juntas y armar estos dispositivos que también armamos, porque las redes que armamos también nos ayudan a pensar eso. Entonces, bueno, como es esto, o sea, siempre generalmente en noviembre me genera mucho bullicio de emociones, pero también mucha reflexión. Como eso me pasa.
A mí tal vez yo no tenga así como no me acuerdo bien específicamente, como no tengo esta fecha tan referenciada por fuera del encuentro de artistas, ¿no? Porque en algún punto para nosotras fue una transformación dentro del movimiento de mujeres y los feminismos, ese espacio abierto y como pensado desde otro lugar, ¿no? Pero sí pienso cómo desde nuestra agenda, desde los feminismos y también la agenda del movimiento LGTB, que en algún punto las vamos confluyendo, ¿no? Y las vamos articulando, pienso como, bueno, cómo las fechas se van llenando de sentidos y de contenido, ¿no? Entonces, yo sí tengo al 25 de noviembre muy presente como el espacio de la denuncia, ¿no? De la denuncia, de la estadística, ¿no? Como más de lo concreto a denunciar una cuestión específica, bueno, capaz en algunos momentos más relacionado al tema de los femicidios o feminicidios, mejor dicho, y otros temas a veces sobre el abuso sexual, sobre todo en las infancias también, como que tengo presencia de que el 25 de noviembre tal vez es un día más de denuncia, ¿no? O por lo menos en algún momento se entendió así, ¿no? Y en algún punto, no sé, pienso, por ejemplo, el 8 de marzo era más de, sí, con estadísticas y esto, pero también con una cuestión más de la propuesta y también del encuentro, de celebrar el encuentro, ¿no? Y el 25 de noviembre tiene como otra connotación con respecto a eso. Sí, creo que Olga y muchas compañeras que estuvieron al inicio y en lo que después se fue haciendo ya como una fecha para por lo menos para Bahía Blanca, que transformó en algún punto la manera de encontrarnos desde el movimiento de mujeres y los feminismos, ¿no? Que es el encuentro de artistas por la no violencia. No sé, pienso re flashero de cómo estamos hablando de esa fecha y del encuentro de artistas, pero para mí el encuentro de artistas fue lo más allegado que pudimos lograr, digo, porque en algunos momentos también estuvimos como comprometidas en esa organización acompañando a Olga, a lo que se vive en un encuentro plurinacional de mujeres, de lesbianas, de travestis, digo, ¿no? Esa confluencia que había en la plaza de artistas, de organizaciones que hubo y que hay, ¿no? Y que hoy, bueno, con esta otra propuesta de tal vez correrlo de del centro, ¿no? Y pensarlo para otros espacios de la ciudad me parece más que interesante, pero bueno, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como para mí el 25 era el lugar donde no solamente nos preparábamos durante mucho tiempo, sino era un espacio de encuentro. Total, o sea, era como eso, era como recuerdo, tengo una de mis mejores amigas que cumple años hoy el 23 de noviembre y siempre tenía que hacer porque en general siempre lo festejaba el 25 porque caía fin de semana, viernes, y era como, ay, no me quiero ir de acá de la plaza, o sea, porque me tenía que ir a un cumpleaños y siempre estaba como con esa disyuntiva, ¿no? De dejar ese espacio que para mí es un espacio que en algún punto y creo que muchas compañeras y compañeros lo deben compartir, un espacio vital, ¿no? Que nos daba como un cierre de año y potencia para lo que venía, que me parece como súper importante, así que lo pienso en ese sentido, ¿no? Como recuerdo la sensación el año pasado de no tener ese espacio, ¿no? Del encuentro. Sí, tal cual. Yo también pienso que, o por lo menos la sensación que a mí me generó en su tiempo, el encuentro de artistas y la fecha en particular, pero sobre todo el encuentro de artistas, que hoy ya no sé si fue una percepción mía o si fue algo que realmente estaba planteado en esos términos, pero sí me acuerdo que la propuesta del 25 tenía que ver, o yo la interpretaba por lo menos así, era en un punto muy tangible, ¿no? Porque al hablar de las violencias contra las mujeres, y tenía que ver un poco con los femicidios, con los abusos y demás, era como, en un punto es como más tangible darse cuenta que una atraviesa esas violencias, digo, ¿no? Pienso en cuestiones más como relacionadas con la deuda y cómo afecta a las mujeres. Bueno, eso en un punto puede ser un poco lejano, o las cuestiones de las mujeres trabajadoras, digamos, como en un punto puede ser más lejano, o me acuerdo de tener esa sensación, ¿no? Bueno, que la violencia contra los cuerpos de las mujeres y de las identidades
hegemónicas también, ¿no? En un punto, bueno, es como que me acuerdo de tener esa sensación de que, bueno, esta fecha era, en un punto es fácil referenciarse, identificarse con esa fecha. Sí, no, porque digo, al principio también era, yo creo que fue parte de construir el mensaje también, ¿no? Porque pensemos, ¿no? O sea, no había ni una menos, ¿no? O sea, como al principio también tuvo que hacerse, digamos, ¿no? Como un proceso, me parece, como bien largo. Por eso pienso que a lo mejor tuvo más que ver con mi propia percepción, digamos, porque para cuando yo me acerqué al encuentro ya había 5 encuentros antes de que yo entre en contacto con el espacio, digamos. Entonces, obviamente ya había como todo un camino, una construcción, pero sí me acuerdo que me había generado como esa sensación, ¿no? De que, bueno... Y por otro lado también el 25 me genera a veces medio institucional, ¿no? También a veces esa... Mucho ONU. A mí me pareció lo más interesante, bueno, igual después lo vamos a charlar. Sí, pero... por eso iba a decir eso. Digo, claro, bueno, es como... quienes nos están escuchando dirán, bueno, ¿y qué es eso del encuentro que no están contando? Les vamos a hacer un apartadito y vamos a poder como contar un poco mejor acerca de cuál es la propuesta y bueno, también como podemos seguir ahí como conversando, me parece, ¿no? Sobre qué significó tal vez para nosotres el encuentro de artistas por la no violencia, sea mujeres y niñas, ¿no? Bien. Bueno, siendo 20-30 horas. Bien. La idea de este martes es la agenda que nos lleva a 2 días prontito, el 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia Mujeres y Niñas. Y como siempre, ¿no? Los feminismos denunciamos día a día las violencias que el patriarcado impone sobre nuestros cuerpos, esas violencias estructurales que buscan consolidar la jerarquización del varón blanco, adulto, heterosexual del norte por sobre todas las otras identidades que habitamos este mundo y muy especialmente de mujeres y niñas como sujetas elementales que debemos ser sometidas mediante las instituciones de la heterosexualidad y la maternidad obligatoria. ¿Cuántas cosas en pocos renglones? Para perpetuar esto, ¿no? La estructura de cómo se va relacionando los sistemas de opresión, el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Algo de lo que queremos compartirles como propuesta para este programa es, bueno, ¿qué es? O sea, estamos como convocando a una movilización o a una concentración, vamos a ver para qué nos da ahí en la calle para el 25 de noviembre, que es a las calles contra las violencias machistas, y la idea de este programa tiene que ver con, bueno, ¿qué interpretamos algunos feminismos con respecto a esto que son las violencias machistas? Ampliarlo un poquito más, también de eso estaremos conversando hoy. Así que bueno, nos vamos escuchando una musiquita, volvemos enseguida y apuntando así con información diversa sobre qué propuestas tenemos para conversar sobre el 25 de noviembre. Bien, nos vamos escuchando a Ana Prada haciendo Soy Pecadora. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual
santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de placeres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, quede tan bien escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. Aguar la fiesta. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one. Después de esta breve tanda comercial y algún temita que hemos podido disfrutar, volvemos con un poquito más de aguar la fiesta en este día en el que estamos recordando, analizando, repensando y proponiendo cosas en torno a lo que tiene que ver con este día, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y bueno, hacer una brevísima efeméride que tiene que ver con, ¿por qué este día? Y este día tiene que ver con una propuesta que se hizo en el año 81 cuando se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá, en Colombia, en donde se decide marcar este día y de esta manera recordando el asesinato de las hermanas Mirabal, que eran defensoras de los derechos de las mujeres en República Dominicana, y en esa fecha, pero en el año 60, fueron asesinadas por Rafael Leónidas Trujillo, que era el dictador de aquel país en ese tiempo. Y esta propuesta luego fue acompañada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se invita a través de la ONU a hacer como distintas propuestas que tienen que ver con la sensibilización y la organización en torno a este día. Así que de ahí surge este día. Bien, y una de las propuestas que habíamos pensado para este programa era recorrer algunas consignas que hoy estamos pensando también como parte de las violencias machistas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, entendemos que, o por lo menos podemos decir que por un gran logro y también por una insistencia
y también por una convicción de los aportes y de muchas compañeras feministas y organizaciones de mujeres también. Hoy podemos decir que si hablamos de violencia de género, una gran parte de la sociedad algo entiende con respecto a eso, ¿no? Puede estar más o menos de acuerdo, más o menos alejada a lo que nosotras intentamos como explicar que tiene que ver con qué es la violencia contra las mujeres o las violencias machistas, pero en algún punto hay como una conciencia con respecto a eso, ¿no? Y eso, bueno, un resultado no solamente de Argentina, sino un camino recorrido, por lo menos en Latinoamérica, pienso yo, un aporte de Latinoamérica y también del Caribe, donde lo que pudimos hacer es como tal vez extender un poco más la mirada hacia lo colectivo y también en países donde, bueno, las circunstancias, la precariedad de las situaciones en que viven las mujeres, las disidencias y las niñeces es más compleja tal vez que en otros países, ¿no? Como más desarrollados, ¿no? Como desarrollado, ya saben. No quiero usar un término secundario, ¿no? Sí. Pero bueno, cuando estamos hablando de los países que están al sur y los países que están al norte, para decirlo de una manera más como, bueno, más fácil, ¿no? Y cuando hablamos de violencia machistas, hablamos, bueno, de un montón de comportamientos, conductas, algunos que son súper invisibles, súper chiquitos, que decimos, ¿no? Sostienen, digamos, aquellos más crueles, como el asesinato, como las violaciones y los abusos sexuales, ¿no? Entonces, como pensamos en esto, que yo me acuerdo que para un 3DJ era como, bueno, nuestra instancia en los medios de comunicación tiene que ser, el feminicidio es la cadena de un montón de violencias, ¿no? Como no estamos hablando solamente de violencia de género cuando hablamos de un feminicidio, no estamos hablando de violencia de género solamente cuando hablamos de que un varón agredió físicamente a una mujer o a una niñez, ¿no? Bueno, era como ir explicando todo eso que se va entrelazando, ¿no? Cada vez que estoy en uno de estos programas donde nosotras queremos complejizar, siempre me acuerdo de la imagen del iceberg, ¿no? Que era, bueno, lo que se ve, claro, ¿no? Como esto de que lo que puede ser más visible, pero toda esa parte invisible que es la que lo sostiene, ¿no? Sí, y que en un punto también resulta como muy importante entender por qué es el último eslabón de una cadena de violencia, porque si no, muchas veces pasa que, digo, al día de hoy lo seguimos escuchando, ¿no? Como los feminicidas son como excepciones a la regla, ¿no? Son personas enfermas, son esto, son lo otro, ¿no? Como que están por fuera de la norma y excluye de cierta responsabilidad colectiva no solamente a los varones, sino, digamos, a todas las instituciones, digo, en términos conceptuales y reales, que construyen que una situación desemboque en un feminicidio, ¿no? Eso tiene que ver con esto de ampliar ese concepto para que podamos entender cómo es ese entramado de complejidades que después se termina viendo en un feminicidio, en una violación, pero que viene de mucho antes y que hay muchas instancias de violencia previas que tienen que ver con toda la sociedad en general y bueno, con el patriarcado en sí mismo, ¿no? Los micromachismos que hemos hablado también en el programa de masculinidades y un montón de cuestiones que, es importante reconocer para poder entender que los feminicidios no son excepciones, no son excepciones justamente, sino que tienen que ver con un entramado de violencias que se sostiene en la cotidianidad. Sí, me parece que esto como de remarcar, ¿no? Que principalmente la violencia no es un resultado de, ¿no? Sino la violencia es la herramienta justamente estructural, imprescindible para mantener el sistema como está, ¿no? De opresión que tenemos, digamos, ¿no? Como esto de, ¿no? Como yo me acuerdo cuando empecé a tener como una conciencia más sensorial acerca de lo que son las violencias machistas, entonces cuando empezás a hablar del miedo, del control, de la humillación, ¿no? De cómo eso va teniendo diferentes significados, digamos, ¿no? A lo largo de la vida de cada una, pero cómo también eso se puede ir complejizando, ¿no? No es lo mismo la discriminación o la violencia que puede surgir dentro de un fuero más íntimo, como puede ser una familia nuclear estructural, ¿no? O dentro de una institución, y como tal vez la propuesta de este programa tiene que ir justamente con eso, ¿no? Con ir identificando este hilo de violencias que se van sosteniendo, ¿no?
vieron que la violencia también siempre está pensada en términos físicos, ¿no? Como que es difícil también como pensarla por fuera de eso, ¿no? Bueno, en nuestro país tenemos una ley bastante importante con respecto en contra o para legislar en contra de las violencias hacia las mujeres y niñeces o de la violencia de género, que es una herramienta que para mí siempre es importante consultarla porque están como descriptas cuáles son aquellas violencias, ¿no? La violencia simbólica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia doméstica. Bueno, hay como todo un desglose acerca de lo que esa ley entiende y ampara luego dentro de las instituciones. ¿Qué sabemos de eso? Que bueno, que no siempre funciona, ¿no? Porque están hermosos los primeros puntos de la ley. Sin embargo, para ejecutar esos puntos se necesita un presupuesto adecuado para poder hacerlo y nunca existe, ¿no? Entonces, por eso por eso las cifras siguen siendo las mismas, por eso las instituciones con respecto para resolver estas situaciones también terminan siendo insuficientes, ¿no? Terminan casi siempre quedando por fuera de lo que son las instituciones estatales, ¿no? ONG, organizaciones, como que muchas veces es muy difícil de sostener, digamos, un proceso. En este caso podemos hablar de violencia de género, ¿no? De sostener a una mujer en una situación de violencia de género, pero hoy tendríamos que pensar ya con esta descripción con respecto a las violencias que tenemos sobre un montón de otras herramientas que yo no siempre estoy de acuerdo a que tengan que ser, ¿no?, institucionales, ¿no? Que no hay que, sino como que también de la autoorganización. Pero bueno, todavía estamos como en ese proceso de poder decir, bueno, hoy podemos como hablar sobre violencia de género. Hemos visto a cada nefasto y nefasta fascista machista sacarse una foto con el Ni Una Menos, ¿no?, durante el 2015, y luego en el 2016 y 2017 ya el discurso fue cambiando y es como, bueno, nadie menos ya, ¿no? No sé si como, ¿no? Como digo, en algún momento fue lo correctamente político y hoy de muchos espacios, digamos, se combate desde lo simbólico para decir que la violencia no es violencia, ¿no? Entonces, tal vez un poco hoy la propuesta de este programa, y no en esta parte del programa, va a tener que ver con eso, ¿no? Como con ir viendo, desmenuzando, bueno, a qué llamamos violencia y por qué es necesaria llamarla violencia, ¿no? Para poder como ir erradicando en algún punto muy lejano, pero sí algo de poder ir tomando conciencia acerca de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Así que como eso para introducir algo en esto de que, bueno, que hoy la propuesta ya es como salirnos tal vez un poco de lo que entendemos a simple vista del sentido común, porque el sentido común muchas veces se llena de herramientas súper machistas también, ¿no? El sentido común muchas veces termina siendo el gran enemigo nuestro, ¿no? Bueno, como algo habrá hecho, vos qué hiciste, ¿no? Digo, Mirta Legrand, pero vos qué hiciste para que te... Digo, ¿no? Como esto en situaciones de violencia de género, pero piensen en otras, ¿no? Si no se reconocen en otras es como... No sé, pienso en la violencia económica, ¿no? Con respecto a los recursos, cómo se administran los recursos dentro de un hogar, digamos. Sí, o hasta mismo podemos pensar en las políticas públicas, que muchas veces lo que hacen es reproducir, digamos, los espacios que, según el rol tradicional que se nos asigna, bueno, para poder acceder a determinada política pública, bueno, tenemos que estar enmarcadas dentro de un determinado rol, ¿no? El de ser ama de casa, el de ser madre, esto, lo otro, ¿no? Entonces, en un punto que eso quizás es como un gran camino que hay ahí para desandar o para rearmar, bueno, esas estrategias en un punto terminan como reproduciendo violencias porque nos enmarcan, nos encasillan en espacios, bueno, que más allá de esa política pública concreta a la que quizás se pueda acceder o no, bueno, las mujeres terminamos enmarcadas en otras violencias producto de esas propuestas, ¿no? Sí, también hay que tener en cuenta, digamos, que las políticas públicas están también atravesadas por la burocracia de mucho por parte, digamos, de los sistemas del Estado, etcétera, que también son una traba muy importante, digamos, ¿no? Porque en términos concretos, materiales, hoy necesito cambiar mi vida. No la necesito dentro de un mes, ni para cuando la política pública me pueda llegar a algún tipo de efectividad, digamos, para con mi vida. Entonces eso hace, digamos, que haya una distancia muy muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, eso, bueno, plantea mucho Rita Segato. Bueno, ¿qué estamos esperando del Estado
que se originó por el patriarcado mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas cuestiones ahí para seguir pensando. Eso será debate de otro programa también, digamos, no nos vamos a ir adelantando. Puede ser. No nos vamos a ir adelantando porque ese es uno de los programas que se nos viene prontamente, digamos, pero para poder complejizar un poquito más, digamos, ¿no? Porque muchas veces estas herramientas o estos dispositivos que se plantea desde los distintos desde el Estado, de distintos tipos de instituciones que son necesarias, digamos, pero al mismo tiempo tienen como un atraso muy importante, digamos, porque incluso quienes tienen como el poder, digamos, de aplicar esa política pública, también tienen su grado de misoginia, de machismo, ¿no? Como desde la escucha misma, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a mujeres que van a denunciar a la comisaría de la mujer y las maltratan o las tratan de que algo hiciste, ¿no? Como al estilo de Mirta Legrand en el programa de televisión. Bueno, pero vos qué hiciste. Eso, ¿viste? Como... Bueno, pero nos habíamos quedado con la propuesta de contarles acerca de qué es esto, o qué fue, o qué es, y qué va a seguir siendo el encuentro de artistas por la no violencia hacia mujeres y niñeces. Así que nosotras pensamos que a pesar, digamos, de la denuncia, siempre hemos estado organizadas, o por lo menos siempre ha habido organizaciones, ha habido como presencias necesarias que han estado pensando, bueno, que este combate contra las violencias machistas es algo que tenemos que seguir haciendo. Y recuerdo que al principio, como charlábamos, bueno, una era hacer esas violencias visibles, ¿no? O por lo menos las que podrían llegar a ser más visibles, ¿no? Que están justamente relacionadas con un cuerpo también, ¿no? Digo, los feminicidios, la agresión física, digo, siempre hay un cuerpo que es quien demuestra, digamos, acerca de esas violencias. Y como la estrategia de los feminismos fue, bueno, como visualizar la situación, denunciarla y luego politizarla también, ¿no? Llenarla de contenido. Bueno, ¿qué significa un feminicidio? ¿Qué significa un abuso sexual? ¿Una violación? No poder acceder a al derecho de un aborto voluntario seguro, ¿no? Como empezamos a ampliar esa gama sobre las violencias, pero sí en esto de politizarlas y pensar otras propuestas donde podíamos ver cómo algo se puede ir transformando, y específicamente desde el arte creo que el encuentro de artistas fue como un momento bisagra, creo yo, como que... Sí, y en esto, digamos, de visibilizar y de reflexionar y concientizar, en primer lugar lo hicimos nosotras mismas, ¿no? Porque poder desnaturalizar violencias que vivimos cotidianamente y ponerle nombre, y la importancia de ponerle esto es violencia machista, esto es abuso, ¿no? Como esto es violencia simbólica, ¿no? Bueno, ha sido muy importante, porque la primera herramienta, más allá de lo que podamos esperar y bla, todo desde el otro, digamos, desde el otro sea el Estado, las instituciones o el mismo, digamos, los mismos varones, digamos, ¿no? Para mí fue muy importante, o es muy importante la situación de poder concientizar empezar a notar y clarificar y desnaturalizar las mismas violencias que sufrimos por el hecho de ser mujeres en esta sociedad, ¿no? Entonces, para mí en primer lugar fue eso, e incluso en el encuentro de artistas permitió, digamos, que se hable desde otros lugares, desde otras expresiones, ¿no? Como porque el encuentro de artistas era un encuentro de artistas, era un encuentro desde el arte, que el arte mismo hablaba y expresaba y visibilizaba en este caso las violencias a las mujeres y niñeces. Y en ese sentido fue muy interesante también, ¿no? Empezar a establecer diálogos, conversaciones con otros lenguajes posibles, ¿no? Con otros lenguajes que inviten también a la reflexión desde otro lugar. Y también incluso visibilizando otras violencias que también existen en otros ámbitos. Digo, no sé, ser música, ¿no? ¿Qué implica ser música en los escenarios cuando está todo acaparado por los varones? Cuando hay maltratos, cuando hay abusos de poder en muchos sentidos. Bueno, ¿qué pasa con las mujeres artistas que van a una galería y exponen su arte feminista? ¿Qué pasa con eso cuando cierran las puertas, cuando hay cada vez menos cupo, lo que fuera, ¿no? Entonces se empezó como... Yo creo que eso permitió poder visibilizar eso también, digamos, ¿no? Como desde otros lugares también. Por eso me parece muy importante este encuentro también, ¿no? Como... Bueno, el encuentro de artistas por la no violencia hacia mujeres, niños, niñas y niñes
Surge de una propuesta de una artista, Olga Corrales, artista escultora de nuestra ciudad. El primer encuentro que se hace fue hace 11 años, pero no tengo específicamente bien la fecha, ¿no? La propuesta era el arte como medio de catarsis, como conciencia, justamente de lo que vos decías, Fer, ¿no? Ese clic de conciencia de la realidad, el arte como medio transformador de la sociedad. Para aquellas personas que nos estén escuchando y que no son de Bahía Blanca, para que puedan imaginarse más o menos alrededor Bahía Blanca, una provincia del más... no el centro de la provincia de Buenos Aires, pero sí un poquito más abajo, más al sur, alrededor de 300.000 habitantes, donde hay una plaza que se llama la Plaza Rivadavia, que es la plaza del centro, una plaza muy hermosa, para mí o sea, como dentro de las plazas que hay en la ciudad es muy, muy bella. Y la idea que está lleno de jacarandás y que lleno de habitualmente en noviembre están florecidos, están todos de un bello florecidos color violeta. y ya hay como una decoración natural, ¿no? Sí. Hay una parte de la plaza que se dispone para este espacio, para este encuentro, que está ubicado enfrente de la municipalidad. Bueno, y a partir de ahí se toman como un brazo, digamos, ¿no? De la plaza para... La idea siempre fue, bueno, llevar las instalaciones artísticas a esa plaza, ¿no? Como yo recuerdo, o sea, en algunos momentos fue de un día, en otros momentos fue de 2 días, pero arrancaba un sábado y a veces terminaba un domingo, a veces un viernes y terminaba un sábado, ¿no? En general, esa propuesta de artistas no solamente tenía que ver con convocar artistas locales, sino también hacer una convocatoria a nivel nacional. Hemos conocido, bueno, también a muchas artistas plásticas, músicas, escultoras. Bueno, no se me puedo, no puedo ahora contar todo lo que hemos vivido. Pintoras, fotógrafas. Hasta un año se hizo un intercambio epistolar durante el año y se hizo una exposición de ese intercambio con artistas, pero ya a nivel también internacional. Digamos, me acuerdo que había como artistas de España y de otros países que mandaban como sus cartas y participaban de esa manera. Y bueno, ese encuentro se realiza hace 11 años, como le venimos contando, y la idea también era como exponer el trabajo que Olga venía haciendo también en este trabajo de acompañar situaciones de violencia de niñeces en algunos barrios también, ¿no? Como que también estaba esa llegada en algunos encuentros. ¿Qué contarles de ese día? Bueno, arrancaba un tipo encuentro, a mí me hace acordar mucho al encuentro, ¿no? Era como, bueno, arrancaba tipo después del almuerzo, tal vez antes, quienes íbamos a estar ahí como con nuestros espacios, porque las organizaciones también teníamos espacios disponibles, digamos. Nos íbamos como muy temprano a la plaza para armar todo, y bueno, era como a partir de las 4, como eso, ¿no? Como disponernos a desde las 3. De las 3 a que empiece a circular gente, y bueno, la idea siempre era mantenerlo hasta las 11 de la noche, más o menos, 10 de la noche, todo el día ahí como, bueno, cada una de las propuestas artísticas y de organizaciones y ONGs también en su momento, bueno, tenían la posibilidad de acercarse con la población de Bahía Blanca, que la verdad que por lo menos para nosotras, quienes veníamos habitando en la calle desde otro lugar, bueno, fue una transformación de la cual es muy difícil pensar otra ahora, ¿no? Como bueno, como también creo que Olga principalmente nos ayudó a ser creativas también nuestras intervenciones, ¿no? Que no siempre sea con una pancarta y con un comunicado, ¿no? Y en eso creo que fue, bueno, así como habilitar la creatividad desde todos los ámbitos posibles, ¿no? Uh-huh. Sí, recuerdo también, digamos, bueno, han pasado muchos, como recién decíamos, muchos artistas que, bueno, en una ocasión no, hasta más de 150, digamos, o sea, pensemos la cantidad, digamos, de intervenciones que hay en una plaza que confluyen, digamos, bandas, músicas, ¿no? Como, y siempre, digamos, desde el lugar, desde el decir algo respecto, digamos, a las violencias. Entonces estaba como muy interesante, porque incluso gente que pasaba, que no sabía qué era lo que estaba pasando, pasaba porque justo caminaba por ahí, veía que había música y se quedaba un rato, y de repente se iba con un manojo de información, ¿no? Como, o pasaba y nos contaba, vos sabés que a mí me pasó esto que están contando, ¿no? Como a mi hija le pasó esto cuando tenía 3, ¿no? Como cuestiones muy fuertes también que se establecían, y que también se armaba red, ¿no? Como en ese instante también atravesaba esta de
de compartir y convocarnos a distintas compañeras y poder pensar juntas y armar redes justamente, que son las redes que nos sostienen. Porque bueno, hoy justo hace un ratito decíamos, ¿no? El Estado, las instituciones, bla, no funcionan las redes que sabemos armar desde los feminismos, y eso es como muy potenciador. También fue un espacio de encuentro entre feministas también, ¿no? Como algunas compañeras, el otro día estábamos conversando en ferias y demás que estábamos ahí, y recuerdo que planteaba eso, ¿no? Como las feministas veníamos como con distintas intervenciones callejeras, pero Olga hizo este antes y el después dentro de Bahía Blanca, que permitió que de repente estemos todas juntas en la plaza pensando, construyendo colectivamente, ¿no? Como aportando. Sí, por eso el espacio del encuentro, ¿no? Tal vez ahí también deben haber surgido organizaciones, no sé, pienso cosas también, ¿no? Porque era un espacio de encuentro donde surgían cosas. Y también pienso en la diversidad con respecto a las artistas músicas y músicas, ¿no? Porque no era que se escuchaba solamente un género, ¿no? Podía, no sé, de un metal a un folclore, a una murga, a grupos de danza también, con una diversidad artística, ¿no? Como había lugar para todes, me parece, ¿no? Como había también como una impronta de, bueno, no nos quedamos con nada, sino un espacio, yo siempre lo pensaba como un espacio abierto, ¿no? Siempre era como abrir, como todas estas expresiones simultáneas que sucedían en la plaza. Bueno, lo que intentaba era como, bueno, llevar una reflexión acerca de todas estas violencias que venimos nombrando: la violencia simbólica, la violencia mediática, el acoso callejero, la violencia en la adolescencia con el noviazgo, las violencias institucionales, el parto humanizado, las elecciones de las reinas, el aborto legal, bueno, un montón de confluencias de luchas y de visibilizaciones que se daban y se dan en ese espacio del encuentro, ¿no? Ese encuentro convocaba a artistas, como ya lo dijimos, organizaciones feministas, sociales, políticas, culturales, estudiantiles, barriales, sindicales, y la idea era, bueno, intervenir cada una en la plaza con alguna propuesta específica. Quiero decir que a mí no tenía muchas ideas, era como, una vez hicimos un cuadro sinóptico, ese fue mi nivel de arte. No me daba como mucho, pero bueno, quiero decir que lo hemos intentado, a veces nos salía más o menos, pero intentábamos ahí estar de alguna manera, ¿no? Recuerdo otra vez que hicimos con una obra que estaba, hicimos una encuesta también acerca de los micromachismos y las violencias que después en otro encuentro volvimos a presentar, digamos, los resultados. Bueno, como sucedían cosas como muy... Yo recuerdo la intervención de, creo que era Mujeres Públicas, la que había hecho la de los zapatos rojos. No era Mujeres Públicas, estoy otro. El de los zapatos rojos, que poníamos los zapatos. Bahienses Feministas. De Bahienses Feministas, pero lo habíamos copiado desde otra organización, no sé si era de Colombia, ¿no? O sea, no me acuerdo quién había sido, que había hecho una intervención respecto, ponte en mis zapatos o algo así, era. Claro. Para poder pensar en el tema de las violencias de las mujeres también ahí. Bueno, además, ni hablar, además de Olga, de esta capacidad de convocatoria, de la confluencia creo que tenía y que tuvo y que tiene, ¿no? y que hoy la sigue pensando para otros espacios también, para retomar otros espacios que tal vez están un poco más olvidados en las ciudades, como tienen que ver los barrios. Además, ella, una gran escultora, ¿no? Porque cada año presentaba una escultura que tenía bueno, les invitamos a conocer en la página de Facebook, creo que está la página del Encuentro de Artistas para que puedan ir dándose una idea. Pero bueno, Olga todos los años presentaba como una escultura hecha en metal, creo en metal específico, que daba cuenta de una serie de otras esculturas que ya venían desde antes, ¿no? Y era como... Yo pensaba, ¿cómo puede ser que esta mujer, después de organizar todo esto, todos los años se supere, ¿no? Porque esas esculturas eran como ya verlas y un poco largarse a llorar, ¿no? Como... Muy movilizante. Sí, de hecho, porque aparte el tamaño de las esculturas, digamos, ¿no? O sea, era como todo, y al mismo tiempo yo recuerdo intervenciones de Olga pensando en, por ejemplo, poner pañuelos verdes gigantes alrededor de la
¿cómo se le dice? Del monumento ese Del que está en el monumento, medio. arriba del todo, poner, o sea, pidiendo, no sé si grúa, pero se pidió como una escalera bien alta para... Eso lo hicimos cuando estábamos con la colectiva feminista, los pañuelos gigantes. Claro, los pañuelos gigantes, Sí. bueno, pero todo así, o sea, yo recuerdo que hizo también una vulva gigante en el medio de la plaza. Sí, yo creo Como que una... cosas así como bien... Sí, como- la magnitud, digamos, ¿no? Como en un punto como no... A mí me pasaba que cuando miraba las esculturas de ella, bueno, era como, no era una persona que pensaba en términos de limitaciones, ¿no? No, Como, no. bueno, yo quiero hacer esto. Sí, bueno, sí. ahí Claro, está. Y sí, tipo, caía con un mega tal cual. flete y esas esculturas gigantes que, de hecho, digamos, aprovecho a hacer la aclaración, hay esculturas que se pueden ver en la ciudad en este momento que están expuestas, no sé, pienso en la entrada del edificio de Humanidades, hay una expuesta, hay una preciosísima que instalada recientemente, hace poquitos meses, si no estoy mal, está en Terrada y Gorriti. Sí, en un edificio. Y Rondó. Terrada y Rondó, que tiene, bueno, una iluminación, tiene, la verdad que Está tiene hermoso. un montaje hermosísimo. Obviamente la escultura es que dan ganas de llorar, muy movilizante. Me parece una propuesta interesante porque, digo, más allá de lo que deja el encuentro, el día en sí mismo, bueno, las esculturas de Olga afortunadamente están expuestas en nuestra ciudad, las podemos ver, nos podemos acercar, nos podemos interpelar por esas propuestas que hace Olga y que me parece más que interesante para quien quiera, quien pueda, quien tiene la posibilidad se acerque a ver qué nos propone, ¿no? Y este año la propuesta de los encuentros fue realizarlo en y con las mujeres y organizaciones que están en algunos barrios específicos, en este caso 2. La primera parte del encuentro se realizó este fin de semana, el sábado 20, en el barrio Villa Miramar. En el barrio Miramar. Sí. Y bueno, al cual no hemos podido ir, porque bueno, por lo menos nosotras no estábamos en Bahía Blanca. Sí nos queda pendiente, digamos, el segundo encuentro que va a ser este sábado 27 en Nosito. A partir de las 16 horas y cierra alrededor de las 21. Bien, estén atentas a nuestras redes sociales, que también vamos a estar convocando ese espacio por ahí. Y el manifiesto, digamos, de por qué se realizan estos encuentros, digamos, el manifiesto. Los encuentros se realizan por las mujeres asesinadas por misóginos, las mujeres torturadas, golpeadas, violadas, secuestradas, acosadas, maltratadas física y emocionalmente dentro y fuera de la familia por nuestra cultura machista y patriarcal, las mujeres que murieron por aborto clandestino, las mujeres discriminadas y o asesinadas por la lesbotransfobia, las mujeres desaparecidas en la dictadura, las mujeres desaparecidas en democracia por las redes de trata, por la violencia y la discriminación a las mujeres de los pueblos originarios, por las violaciones y asesinatos a niñas y niños como método de castigo para las madres, por todas las mujeres sobrevivientes y por las mujeres empoderadas que luchan por sus derechos, por las que estuvieron, por las que estamos, por las que vendrán. Así que bueno, les invitamos a que puedan estar este sábado 27 justamente encontrándonos acá por lo mismo que dice la manifiesta. Quiero decir que una oyenta nos consulta por qué no hay esculturas en la plaza, o sea, esculturas de Olga en la Plaza Rivadavia. Es una buena pregunta, es una buena propuesta también, me parece que es algo que debemos insistir también como forma de reconocimiento de tanto trabajo realizado. Pero bueno, será cuestión de trabajar en los años próximos para que esto suceda también, ¿no? Y hablando de los encuentros, algo que sucedía también en los encuentros, hoy decíamos bandas, músicas y demás. Hoy vamos a pasar un tema, ¿sí? Vamos a escuchar a Desbandadas, es una grupa de tamboras de acá de nuestra ciudad. Vamos a pasar Ni Reinas ni Esclavas. Bueno, ya lo van a escuchar. ¿Qué era lo que sonaba en la plaza? ¿Qué es lo que suena en la plaza? O lo que ha sonado y lo que sonará seguramente que también. Ni mercancía bajo
vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. Volvimos, siendo las 21:16. La idea de el programa más conversado entre nosotras que van a escuchar, me parece. Más que un partido de truco. Más que un partido de truco, bueno, porque la idea de hoy es conversar. ¿Qué va a ser? La propuesta que tenemos para este espacio, donde en algunos momentos hemos invitado a presencias necesarias a conversar, hemos trabajado con canciones, con propagandas, bueno, con audios también de algunas propuestas de redes sociales. En este caso lo que vamos a proponerles es esto, de ampliar un poquito la mirada, de mirar hacia otros lados. Cuando nosotras nos pronunciamos en contra de la violencia machista, queremos también no solamente erradicar, digamos, de la parte más física relacionada al cuerpo, como decíamos hoy, sino con otras cuestiones más estructurales para poder, en esto de elegir las vidas que queremos elegir, necesariamente tenemos que empezar a hablar de otras situaciones específicas que nos vienen sucediendo, no solamente a las mujeres, sino también al colectivo, a la comunidad LGTBIQ y más, y también a las niñeces, ¿no? Porque en esto de ir mirando también fuimos pudiendo como visualizar que la violencia patriarcal es más amplia, más compleja. Y en esto vamos a ir como haciendo vamos a ir como jugando un juego, a ver si nos sale, ¿no? A veces hay que decir que lo vamos a hacer a vivo. Sí, no, lo vamos a improvisar porque no queríamos que esté guionado. Sí, con algunos casos muy específicos vamos a dar como algún ejemplo, pero la idea es como ir tomando algunas de estas demandas que por lo menos con algunas organizaciones estamos tomando como necesarias para poder conversarlas, denunciarlas y también organizarnos en contra de ellas el 25 de noviembre. Y en el primer caso vamos a estar hablando de una reforma judicial feminista, ¿no? Necesitamos, digamos, que el aparato judicial pueda amparar, digamos, la situación de las violencias de las mujeres y otras identidades de otra manera que lo está haciendo. Hemos podido identificar las violencias físicas, se han podido denunciar, se han podido organizar. Ahora hay un cuello de botella con respecto a lo que es el sistema judicial, que hace falta que para agarrar, si quieren hacer un ejercicio, agarren 10 casos conocidos y tómense un tiempito para pensar, bueno, ¿cómo se resolvieron esos casos, no? En general, algunos casos con esto de la justicia ejemplar son uno en, no sé en cuántos, pero en 10 seguro, ¿no? Hay algo con respecto a esto que nosotras tomábamos de la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén para poder también hacer alguna manifestación en la calle, ¿no? Con un grafiti que decía: la justicia será feminista o será injusticia siempre, ¿no? En esta cuestión de qué necesitamos de la reforma judicial feminista, qué decimos cuando hablamos de una reforma judicial feminista. De mínima no necesitamos, digamos, que la gente, las personas que trabajan en el sistema judicial se eduquen, ¿no? Necesitamos fallos, necesitamos como amparos, digamos, que puedan sostener los reclamos específicamente de familiares en muchos casos, ¿no? Y para eso traíamos como un caso bien específico que sucedió, bueno, una situación que sucedió hoy con el caso de Lucía Pérez, ¿verdad? Sí, Lucía Pérez, digamos, como para decirlo rapidito, fue nada más y nada menos el femicidio que motivó el primer paro internacional, ¿no? Lucía Pérez fue una adolescente que fue
bueno, asesinada de una manera muy brutal, ¿no? Fue empalada, ella murió de dolor y bueno, el fallo para las personas responsables de esa muerte fue con una mirada absolutamente misógina y patriarcal, porque bueno, la cuestión del fallo estuvo centrada en que la adolescente aparentemente tenía relaciones sexuales, aparentemente se drogaba y toda esa cuestión que la transformaba a ella en una víctima que no estaba dentro del marco de lo ideal. De la buena víctima. De la buena víctima, justamente como se pretendía, ¿no? Entonces, bueno, pensar en una reforma judicial feminista tiene que ver con esto, ¿no? Con que las personas que ejecutan fallos, bueno, que puedan de mínima reconocer que, bueno, hay cuestiones que no tienen que ver, que la violencia patriarcal no tiene que ver con el accionar de la víctima, sino con la del victimario, ¿no? En un punto. Y bueno, y buscar como entender y ampliar todas esas situaciones en toda su complejidad, ¿no? Poder lograr que el sistema judicial se pueda correr de la cuestión particular del feminicidio en particular y entender que eso está dentro de patrones socioculturales y estereotipos que, bueno, lo único que terminan por hacer es estigmatizar a las víctimas y que en este caso en particular, además, ni siquiera podemos hablar de ningún tipo de justicia porque las personas fueron absueltas, ¿no? Pero sí hacer la aclaración, y por eso también lo traemos hoy, los jueces que dictaron este fallo tan misógino, bueno, finalmente se van a someter a un juicio político. Dos de los tres jueces, perdón, hay uno que está jubilado y aparentemente no se lo va a molestar en sus tiempos de jubilación, pero bueno, los otros dos sí serán sometidos, eso es una noticia del día de hoy, sí serán sometidos a un juicio político y bueno, por un lado esto, ¿no? Y también por un lado la cuestión de que, bueno, quienes ejercen el Poder Judicial o quienes están dentro de la posibilidad de estar dentro del Poder Judicial, bueno, son personas que digamos, el Poder Judicial es un poder que no tienen una pata democrática, ¿no? Porque es la persona, los jueces que acceden al Poder Judicial están ahí de por vida, acceden, ya sabemos por qué mecanismos absolutamente corruptos en general, y bueno, y son personas que son inamovibles ahí, que no enfrentan ningún tipo de consecuencia por los fallos que ejecutan, y ni hablar que el Poder Judicial ha sido históricamente gran aliado de la Iglesia, el ejército, digo, pienso en tiempos de dictadura, las empresas, ¿no? Digo, pienso en tiempos de dictadura, bueno, el Poder Judicial ha favorecido enormemente estas instituciones para perpetuar las violencias que se materializan después en los cuerpos de las mujeres. Sí, ¿no? y también pienso en esto de que, bueno, nosotras no es que pensamos, digamos, las situaciones de violencia como una cuestión naif tampoco, ¿no? O sencilla. Digo, bueno, una mujer tiene que hacer sí o sí una denuncia para que después pase esto y después pase lo otro, porque esa situación no es así, ¿no? Cada vez que la justicia hace una mirada sobre una situación de una manera simple, como se piensa, que es 2 más 2, 4, bueno, la situación de la vida de las mujeres no es eso, ¿no? Y pienso en esto recuerdo uno de los titulares de Clarín, cuando en uno de los femicidios de Micaela, no me voy a acordar el nombre en este momento, porque salía la fanática de los boliches, ¿no? Que ese era el argumento, digamos, una adolescente pobre que tenía como una situación con su educación escolar bastante como inconsistente. Bueno, entonces piensen que eso que se construye dentro de los medios de comunicación acerca de las buenas y malas víctimas, también están los fallos de las digamos, de algunas cuestiones judiciales también, ¿no? ¿Por qué un juez no va a darle esa mirada? Ella podría haberse sacado de encima a su violador, a su agresor, y no lo quiso hacer, ¿no? Podría haber dicho que no, podría, ¿no? Bueno, eso también como para tenerlo en cuenta. Sí, pienso en esta cuestión de la cuestión judicial que, bueno, que está alimentada por otras cuestiones, ¿no? Vos bien decías los medios, pero también pienso que para llegar a la instancia judicial hay pasos previos. Digo, pienso cuando las mujeres acuden a las comisarías, ¿no? A denunciar violencia. Bueno, ahí hay fiscalías. O a la fiscalía. Ahí hay una instancia misógina en donde misógina y muy racista también, ¿no? Porque depende, ¿no? el color de tu piel, digamos, bueno, de cómo estás vestida, de con quién vas acompañada ahí, en qué horario vas, ¿no? Bueno, está como en qué circunstancias vas, digamos, ¿no? Como está todo muy atravesado, no solamente por una mirada súper misógina, sino también racista y clasista, ¿no? Sí, porque pienso, las
las mujeres en situación de prostitución, a las trabajadoras sexuales que van y denuncian una violación y la policía les recomienda no denunciar. No sí, o nosotras denuncia. las veces que hemos caído acompañando a alguna persona en algún horario que no es el día, tipo la madrugada, y bueno, ya las caras son otras, ¿no? Ya hay otra impronta ahí de cómo... de cómo acompañar o garantizar un derecho, me parece, ¿no? Bueno, vamos con la segunda u otra de las propuestas que teníamos para este 25 de noviembre, que no prescriban las causas por abuso sexual contra las infancias. Sí, acá... Bueno, sabemos que al día de hoy esto sucede, prescriben las causas por abuso sexual, pero bueno, dentro de las propuestas que hay desde los feminismos, hoy leía una nota que tenía que ver con la propuesta de la reforma judicial feminista y leía una reflexión que hacía Thelma Fardín, ¿no? Thelma Fardín, abusada en su infancia por este actor que hoy está viviendo en Brasil, intentando escapar por todos los medios posibles de la justicia. Bueno, pienso en la reflexión que ella hacía, ¿no? Que el hecho de que las infancias tengan un tiempo para poder denunciar, ¿no? No siempre en el momento del abuso una infancia, una niña, un niño, una niña puede denunciar el abuso, contar, manifestar el abuso que atraviesa y bueno, eso no quiere decir que el proceso judicial no tenga que poder amparar esa situación. Tiene que haber una situación en la que el Poder Judicial pueda recibir ese reclamo, pueda amparar lo que está manifestando esta persona. Muchas veces pasa años después, a veces décadas que se hace la denuncia y hoy por hoy vivimos en un sistema judicial que lo que hace es, por un lado, no te permite asentar eso y entrar en un proceso judicial contra el victimario, pero sí permite que el victimario inicie una instancia judicial contra la víctima por calumnias, injurias, daños, prejuicios. A ese nivel estamos. Entonces, en ese sentido tiene que ver con que las causas de abuso sexual no prescriban, porque la justicia tiene que estar al alcance de que una infancia o una persona adulta incluso pueda manifestar el abuso, la violación, la situación. Y también de las transformaciones sociales, también, ¿no? Porque, con esto de que se pudo hacer como un repudio al abuso sexual, ¿no? A partir de, pienso el caso específico de actrices argentinas, ¿no? Uh-huh. Con el caso de Thelma, donde, un montón de personas contaron acerca de sus abusos en las infancias, ¿no? Hoy estamos en otra instancia donde se puede, como generar redes de contención, de autoconciencia para poder contar esto. Necesitamos también la reforma judicial feminista para que esta parte tan importante del Estado, de la organización de una sociedad, pueda estar a la altura también de las transformaciones y las necesidades sociales, ¿no? Sí, y siempre pensando que en un punto la instancia judicial o la instancia de justicia también tiene su pata reparadora, ¿no? Pienso cuando una mujer, una niña, una infancia acude a una instancia de este tipo, en un punto puede estar buscando una instancia de sanación. Seguramente. En general, cuando se toma todo este trabajo de tomar valor, de hacer esto, una no se organiza, ¿no? O con su familia o con sus redes para una negativa, ¿no? Por eso, entonces pienso, ¿no? Cómo justamente termina hoy el sistema judicial como lo tenemos, termina proponiendo justamente lo contrario, que sea una instancia de absoluta destrucción para las víctimas y de revictimización, ¿no? Muchas veces terminan como reviviendo y reatravesando esa situación infinita cantidad de veces para luego llegar, a nada, muchas veces a nada. También necesitamos una reforma judicial feminista porque las cifras dan cuenta de que ocurre un feminicidio en nuestro país cada 34 horas, por lo menos en lo que va del 2021, uh-huh. Y que el año pasado un feminicidio cada 20 horas, ¿no? Estas cifras que a una se convierte como una estadística que parece alejada y cuando se toma conciencia de lo que es como bastante... El panorama es bastante desolador, ¿no? Como ahí también no funciona la reforma no funciona el sistema judicial y tampoco funciona cuando los travesticidios en nuestro país siguen creciendo, ¿no? Cuando sigue habiendo todavía esta impunidad, con otras identidades de la comunidad LGTBIQ, específicamente también con las personas trans, ¿no? Uh-huh. El caso de
no está relacionado en este caso con un transfeminicidio, digo, pero esta... digamos, como la búsqueda, digamos, de la aparición con vida de Tehuel de la Torre, me parece que da clara cuenta, digamos, de cómo la justicia también se relaciona de una manera según, ¿no?, también tu identidad, ¿no? Como que no hay un respeto acerca de quién es la persona de la que se está demandando, ¿no? Y digo, también cómo los medios de comunicación son funcionales a eso también, ¿no? Digo, como, la aparición de Tehuel de la Torre es algo que se vienen sosteniendo específicamente sobre los movimientos, no sobre de su red organizada, pero después ha quedado como por fuera de la agenda de algunos feminismos institucionales también, ¿no? Bueno, de hecho estamos en una instancia que no tengo claro si ya sucedió o está en proceso de suceder, pero que se está buscando como resistir, que se está buscando cambiar la carátula a homicidio, digamos, o sea, como darlo por muerto a Tehuel y que se termine la situación. Justamente digamos, es algo de lo cual su red y su movimiento y obviamente quienes estamos como acompañando también estamos haciendo lo que se pueda para que no sea así, digamos, ¿no? Sí, y pienso en la importancia de estas cifras, ¿no? Pienso, ¿por qué un feminicidio cada 34 horas? Y sí vuelvo a hacer hincapié en la cuestión judicial, porque en un amplísimo porcentaje de los feminicidios no ocurren de manera aislada y por un feminicida que es un desconocido. En la mayoría de los casos, la persona, el feminicida es una persona del entorno de las mujeres y que en muchísimos casos hay denuncias previas, hay pedidos de botones de pánico, hay pedido de perimetral. Pienso en el feminicidio de Úrsula. ¿Cuántos avisos, cuántos pedidos de acompañamiento hacia la justicia hubo? Y sin embargo, además, el feminicida es policía, entonces tenía como todo un sostén de parte del aparato judicial para que este feminicidio finalmente ocurra pienso, los feminicidios en general tienen avisos previos, no es que la justicia o las instancias de seguridad no están al tanto, y si hoy tenemos las cifras que tenemos es porque hay un aparato estatal que acompaña esas violencias. Bien, vamos a irnos ahora con como unas buenas consignas más relacionadas al plano de lo económico. Uh-huh. Y acá a ver si podemos hacer como un ejemplo para, cómo esto va complejizando y precarizando la vida de nosotras también, que tiene que ver justamente con una violencia machista. Y la consigna es: la deuda es con nosotras y nosotres, no al pago del FMI y a la usura financiera. Ustedes dirán, ¿a mí qué me importa el tema del pago al FMI o no pago o la deuda? ¿Qué tiene que ver el FMI conmigo? Exactamente. ¿Vos podés responder esa pregunta? Bien, yo tampoco, pero sí puedo pensar en algunos ejemplos de cómo esto se va, podemos dar explicaciones que ya tuvimos en el encuentro donde charlamos sobre economía feminista con Majulio Sof, pero sí podemos ir como complejizando un poco más acerca de qué tiene que ver esto. Imagínense, imaginemos, ¿no?, que nosotras estamos como en un espacio, a ver, ustedes como... Sí. Vivimos como en un lugar donde hay, nosotras tenemos como una desigualdad en torno a quién toma las decisiones en esa casa o en ese complejo donde vivamos. No, ponele que vivamos en la casa de nuestros, empleadores, ¿no? Uh-huh. Y que esos empleadores tomen una deuda, ¿no? Una deuda que nosotras no decidimos, no sabemos para qué se va a usar esa plata, sino porque pónganle que... esa plata se va a usar para algunas cuestiones relacionadas a sus vidas, a sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Algo que nosotras no vamos a ver nada, no es que nos van a reformar el lugar donde estamos, nosotras queremos capaz estar en una mejor habitación, con un mejor baño, no, esto se va a usar tal vez para que esta gente se vaya, se timbee esa guita en un casino, ponele, ¿no? Bien. Así es. Ahora, esa deuda que va a contraer con un tercero, digamos... hay un entramado político, económico y también financiero, y también entra la justicia en este caso, que va a decir, la verdad que la deuda la contrajeron ellos, pero todas las personas que habitan en este espacio se van a hacer cargo de esa deuda. Entonces, ¿cómo va a afectar a nosotras específicamente eso? En primer lugar, porque... los recursos que podrían ser para mejorar el espacio donde vivimos ya no van a estar con eso. Con eso no vamos a contar porque necesitan pagar esa deuda. Y encima nosotras vamos a tener que entender que tal vez que por nuestro trabajo que realizamos todos los días y que tenemos una paga nos van a descontar de eso.
Porque esas personas de ahí se deudan y hay que pagarla, ¿no? Entonces, no solamente nosotras vamos a vivir en peores condiciones ambientales, físicas, capaz que con otra comida, digamos, no nos van a pagar menos, y encima tenemos que dar parte de nuestro sueldo, de nuestros derechos, a pagar eso. Bueno, algo así tiene, no sé si... Sí, por ahí va, sí, ¿no? Pienso está por ahí, bien digamos, ¿no? Pienso en esta situación bueno, hay un sector privilegiado que nos propone, bueno, vamos a contraer esta deuda porque con esta deuda vamos a generar, ¿no? Vamos a poner este ejemplo donde vivimos todas en el mismo espacio. Bueno, con esta deuda vamos a generar una lluvia de inversiones y esa lluvia de inversiones lo que vamos a hacer la vamos a transformar en bienestar para todos. Vamos a construir alguna habitación que nos está faltando, un baño mejor, qué sé yo. Entonces, todos, todas y todes firmamos este papelito donde contraemos esa deuda y después no sabemos qué pasa, pero este sector privilegiado, en general lo podemos pensar en términos de varones, ¿no? Que nos proponen contraer esta deuda para esta mejora en nuestra calidad de vida. Bueno, de repente no sabemos muy bien qué pasó con la plata, pero nunca llegó, pero el papelito está firmado y hay que devolverlo. Sí, la propuesta es bastante poco, digamos, inclusiva, digamos, ¿no? Porque digo, no sé, o sea, como te proponen, pero vos no tenés capacidad de decir, no quiero. No solo no tenés capacidad de decir no quiero, sino que no tenés capacidad de decirlo en donde a vos te gustaría invertir ese dinero, ¿no? Porque muchas veces, en términos discursivos, hay una supuesta propuesta, pero esa propuesta no te involucra a vos en nada, no tenés... Sí, se supone que... No podés construir para qué, ni cuánto, ni cómo, ni de qué manera contraer esa deuda. Y después, bueno, una vez que la deuda está contraída, después podemos complejizar si nos corresponde pagarla o no, y que ya, bueno, por lo menos tenemos una postura al respecto, pero una vez que el papel está firmado hay que devolverlo. ¿Y qué pasa cuando tenemos que empezar a devolver? Bueno, hay que sacar plata de algún lado. ¿De dónde la sacamos? Bueno, de las cosas que utilizaríamos para resolver nuestra vida cotidiana. Sí, y por ahí esto de la deuda es con nosotras y nosotres, es porque justamente nuestra mano de obra, sea asalariada, sea en trabajos precarizados y sea, no sé, en las circunstancias de esclavitud, lamentablemente que muchas veces nos encontramos en nuestro país, sostiene todo lo otro, ¿no? Porque en base a eso, en base a esa mano de obra, es que hay recursos también. Entonces, nosotras en alguna parte cuando decimos la deuda es con nosotras y con nosotros es porque exigimos también o somos conscientes de que parte de lo que se pudo poner en otro lado también tenía que ver con nuestro trabajo, ¿no? Entonces, por eso es como cambiar la mirada, ¿no? Hacia dónde tiene que ir, digamos, esos... cuando nosotros pensamos a dónde tiene que ir a la salud, tiene que ir a la educación, tiene que ir, ¿no? a enriquecer todas estas instituciones y la precariedad de mucha parte del Estado que está como debacle, sí, ¿no? Pienso en esta propuesta o en este discurso que plantea el gobierno actual que dice, bueno, la deuda la vamos a pagar pero no con el hambre del pueblo. Bueno, eso no existe. Eso no existe. Eso es así, no tenemos más chances. Si hay que pagar, hay que pagar, y si se decide desde el gobierno pagar, bueno, eso implica sacar dinero desde otras políticas públicas hacia otros espacios que puedan destinarse a, no sé, a hablar de, bueno, lo que decías vos, de salud, de educación y... Podemos hacer algunas más a ver si las podemos relacionar con el mismo ejemplo, ¿no? Bueno, necesitamos tierra para vivir y cultivar, para no tener que vivir, ¿no? En la necesidad siempre de estar de prestado, ¿no? En esto de los alquileres, en esto de tener que estar, que es una preocupación, digamos, ¿no? El tema de la vivienda, bueno, ¿dónde voy a vivir, digamos, ¿no? Bueno, y en estas circunstancias, cuando las cuestiones empiezan a precarizar cada vez más, bueno, las posibilidades son cada vez menos, y cuanto menos posibilidades hay, menos posibilidades de decidir hay, y bueno, y una termina como enfrascada, ¿no? En esta cuestión de sumar precariedad a su vida, ¿no? Como si fuera la decisión de una, de decir, no, la verdad que yo no quiero tener mi casa o mi vivienda digna, ¿no? Como... Sí, pienso en las cuestiones en la cuestión habitacional, digamos, de dónde una vive, de dónde puede, hasta dónde puede elegir, y en la mayoría de los casos no elegir. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Los terribles niveles de endeudamiento también generan esto. Hoy leí una nota que le hacían a Verónica Gagón, donde decía, bueno, la mayor deuda que hay a partir de la pandemia tiene que ver con los alquileres. La gente hoy debe alquileres. Y entonces
bueno, ahí no hay decisión y a partir de ahí se entra como en un estado de precarización que muchas veces también se traduce, y me permito hacer una analogía con otra consigna que tiene que ver con el reconocimiento de los trabajos de cuidados. Bueno, muchas veces, ¿cómo se hace para hacer rendir los poquísimos recursos que tenemos? Bueno, aumentan los trabajos de cuidados, aumenta las tareas que asumimos las mujeres, no solamente los de cuidado, sino también los comunitarios. Pienso, no sé, las ollas populares, ¿quiénes las sostienen? Bueno, las mujeres. ¿Y por qué? Porque no hay plata para comer. Bien, se nos va el programa, así que vamos a nombrar algunas más que están relacionadas con respecto a la cuestión económica, la recomposición de salarios. Y también, bueno, está lo del no al pago al FMI y esta usura financiera que sigue dando vueltas, ¿no? Como una bicicleta. Siempre pienso, no sé si alguna vez tuvieron la desgracia de tener que contraer una deuda para pagar deuda, ¿no? Digo, saco plata, un préstamo para pagar una tarjeta de crédito, bueno, y así, ¿no? Y después voy poniendo acá y así, bueno, así, imagínense todo lo que se puede precarizar nuestras vidas con estas decisiones que toman algunos para nosotros, y las otras las vamos a nombrar por una ESI no binaria con perspectiva de género laica y científica. Iglesia y Estado son asuntos separados. Reparación económica para travestis y trans, implementación real del cupo laboral trans, el extractivismo de las petroleras y las empresas mineras destruyen los territorios. El racismo mata, persigue y criminaliza la resistencia de los pueblos originarios. Bueno, nos vamos a ir justamente con esta última, brindando toda la solidaridad a las organizaciones mapuches y a las redes quienes están acompañando la situación que están atravesando en el Bolsón, ¿no? La cuestión de no solamente del racismo específicamente, sino del racismo, ¿no? Como relacionada con los medios de comunicación, y las grandes empresas que quieren no solamente quedarse con los territorios mapuches, sino con la vida de todos y todas, ¿no? Como unos grandes vampiros chupasangres que de a poco nos van dejando un poco cada día sin menos como lugares vitales que no solamente tienen que ver con las necesidades básicas, sino con todo, ¿no? Con la vivienda, con la posibilidad de pensar, ¿no? La posibilidad de imaginarse una mejor vida para uno. Sí, así pienso en un contexto específico de esta semana en donde, bueno, ha habido un nuevo asesinato por parte de las fuerzas represivas del Estado, en donde, bueno, tal cual como fue con Santiago Maldonado, sigue habiendo impunidad y sigue habiendo criminalización, y bueno, acá en esto de arrasar con todo, bueno, también arrasar con la vida. Nos vamos... Vamos y volvemos. Rapidín, ¿no? Rapidín. Cambiemos un poquito de esta posición, que después de todo yo también me la banco. Ya no me conforma que cambies el colchón, si no das un giro va a ocurrir de mi lado. Los CDs grabados me recuerdan a vos, siempre pirateando o de arriba pagando. Cada plato roto que he pagado por vos tiene que volverme aunque sea prestado. No seas tan duro que pedimos por vos, cuando te sacaron del trabajo, cuando como un nene me decías mi amor. Siento que me ahogo, que me caigo. Cada fogonazo que agitamos los dos, cada vez que de algo nos reímos llorando. Cuando te crucé en aquella procesión, me mirabas más que la figura del santo. Tu mamá lo sabe y tus hermanas también. Todas tus palabras recorrieron el barrio. Estás tan escrachado que te van a comer. El día del zarpado se inaugura con tu frase de hoy. Las mujeres somos todas una, mi amor. Tu hermana, mamá y yo. En tu lista puedo vernos a ninguna. Igual usted peor. Las mujeres somos todas una, mi amor. Me lo explicaste vos. Yo te cuento que por suerte no cualquier fruta sabe igual que vos. Cambiemos un poquito de esta posición. Hacete el pelotudo y un poquito el esclavo. Mira cómo embarraste el jardín de los dos. Dejaste que pasaran por arriba del pasto. Pensé en venderlo todo para irme con vos. Sabe que no lo hago porque estás regalado. Mujeres asesinas me cambió la visión. Ahora la cocina es el lugar indicado.
llorando. No seas tan duro que pedimos por vos. Cuando te sacaron del trabajo, cuando como un nene me decías mi amor, siento que me ahogo, que me caigo. Cada fogonazo que agitamos los dos, cada vez que de algo nos reímos llorando. Cuando te crucé en aquella procesión, me mirabas más que la figura del santo. Tu mamá lo sabe y tus hermanas también. Todas tus palabras recorrieron el barrio. Estás tan escrachado que te van a comer. El día del zarpado se inaugura con tu frase de hoy. Las mujeres somos todas una, mi amor. Tu hermana, mamá y yo. En tu lista puedo ver, no saca ninguna. Igual usted es peor. Las mujeres somos todas una, mi amor. Me lo explicaste vos. Yo te cuento que por suerte no cualquier fruta sabe igual que vos. Las mujeres somos todas una, mi amor. Tu hermana, mamá y yo. En tu lista puedo ver, no saca ninguna. Igual usted es peor. Las mujeres somos todas una, mi amor. Me lo explicaste vos. Yo te cuento que por suerte no cualquier fruta sabe igual que vos. ¿Que hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas. Muchas. Ajá. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Nos quedan 10 minutitos para finalizar este encuentro número 38 de Aguar la Fiesta por la FM de la Calle, Radio Comunitaria de Bahía Blanca. Y vamos a ver, hace rato que no hacíamos como hincapié en esta parte del programa, vamos a ver si nos sale algo rapidito que tiene que ver con este bloque de propuestas para... Bueno, las propuestas pueden ser como algunos tips, algunas reflexiones, algunas conclusiones a las que llegamos nosotras luego de haber armado la propuesta, digamos, para el programa. Así que bueno, ahora les vamos a estar conversando algunos consejitos, podemos decir, para tener en cuenta para el 25 de noviembre y también para la vida misma, ¿no? Sí, claro, para la vida misma. Bien, el primero de ellos, de los primeros consejos que podemos tirar acá, tiene que ver con la posibilidad filosófica de desmontar bien a fondo el orden simbólico androcéntrico y patriarcal, ¿no? Como esto lo podemos ver también en mitos, en creencias, en leyendas, no sé, en las cosmovisiones, en las ideologías, ¿no? En los usos y costumbres, en las leyes, en los sistemas normativos y también en las identidades. Y además de reconocer también que las mujeres, y en todas las categorías, somos subsumidas al sujeto de lo masculino, al varón, ¿no? Por eso, digamos, cuando se plantea lo universal, digamos, se plantea en términos de lo masculino, ¿no? Por ejemplo, esto de el pueblo, ¿no? El hombre a través de los años, incluyendo también, por ende, se supone, a las mujeres también en eso, ¿no? Cuando se le dice el ciudadano, el contribuyente, el político, el adolescente, ¿no? Como que hay un solo género, el masculino, que domina y subsume al género de femenino o el de las mujeres. Y en ese sentido es importante también, digamos, porque hay un grado también de androcentrismo, de esta cultura patriarcal también, que tiene que ver con también invisibilizarnos a nosotras mismas, ¿no? En este sentido, ¿en dónde nos invisibilizamos? En primer lugar, desde la palabra, desde el discurso mismo. Desde el lenguaje, por eso mismo, digamos, es importante incluso poder nombrarnos, digamos, ¿no? De no dejar de decir, porque uno cuando piensa, cuando yo soy mujer, digamos, entonces necesariamente tengo que nombrarme como tal. Sí, porque si no ya está otro sujeto el que está universalizando y dominando el discurso también. Entonces es importante también poder
poder plantearnos y replantearnos cómo nos nombramos, cómo nombramos a otras también, ¿no? En una habitación donde hay 30 personas, 29 mujeres y un varón, seguimos diciendo los, ¿no? Como... O los profesores cuando entran ahí 20 alumnas y un varón y dice, hola chicos, ¿cómo andan? ¿No? Digo, por eso el lenguaje inclusivo es tan importante y también por eso las resistencias al lenguaje inclusivo son tan fuertes. Claro, también. porque detrás de eso está que lo femenino es lo inaceptable, es a lo que no hay que llegar. No existe. Lo que no existe o lo que no hay que llegar, digamos, porque necesariamente cuando hay un varón... no vamos a hablar de los, porque acá está el compañero, no vamos a decirle mujer, ¿no? Como parece como si fuera un insulto, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es necesario e importante, digamos, poder desmenuzar eso, porque atrás hay unos niveles de misoginia muy, muy importantes, ¿no? Uh-huh. Otro de los consejos que vamos a proponer también tiene que ver con poder poner las cosas por su nombre, ¿no? Poder nombrarlas como se debe, digamos, ¿no? Y una clave ha sido identificar los mecanismos de dominación y poder nombrarlos, desnaturalizarlos y colocarlos en el plano de los valores de una convivencia justa, ¿sí? Por eso es necesario, y en todo este último siglo podríamos decir también, que es necesario nombrar la violencia a la violencia, ¿no? Nombrar a la violación como violación. El estupro es estupro, digamos, ¿no? Como el incesto, hay que nombrarlo como incesto, digamos. Para justamente no banalizar, minimizar, para poder poner nombre a eso que nos sucede cotidianamente también y poder desarmar y desnaturalizar eso que nos sucede, digamos, ¿no? Hoy hablamos, por ejemplo, del piropo, que en su momento estaba, yo recuerdo tenerlo muy naturalizado, y de repente cuando pude ponerle palabras que esto estaba mal, que es acoso callejero, sí, no es piropo. O el crimen pasional, chicas. Bueno, sí, claro. Es un asesinato, un feminicidio, ahora podemos no, pero bueno, en su momento era eso, ¿no? La comprensión, la conciencia que había era como, bueno, un crimen de amor, ¿no? También pienso en este ítem cuando vos decías, Fer, una propuesta también de Sara Med, a quien estuvimos leyendo en la editorial de este programa, que dice, bueno, hacer un catálogo de las violencias, ¿no? Bueno, cómo los feminismos también han aportado este lenguaje específicamente para contar lo que realmente es, ¿no? A veces hay como una manera desinteresada, porque una acá no está apelando al morbo, ¿no? Está apelando a nombrar las cosas por su nombre, justamente porque la violencia que se vive es esa violencia, es una violación, no es otra cosa que no sea una violación, ¿no? Entonces, como también todo como muy acotado o relacionado a lo que tiene que ver con el lenguaje, por eso insistir en nombrar para poder legislar también, ¿no? Como bueno, para poder ponerle nombre a las cosas. Y lo último que vamos a poner para reflexionar más que nada acá, en esta última, tiene que ver también con una propuesta que íbamos a hacer para el programa anterior, así que nos entra bárbaro porque acá todo tiene que ver con todo. ¿Vieron cuando se pone, digamos, el foco de que la solución a todos nuestros problemas, sobre todo la violencia de género, van a venir de parte de la educación, ¿no? Bueno, a un violento se lo educa, entonces educándolo va a dejar de ser un violento, ¿no? Más allá de que hay que prestarle una atención a la educación, hay que seguir, digamos, como haciendo esta exigencia de que la ESI se cumpla en todo el territorio argentino, porque tenemos una ley del 2006. Lo que nos proponen acá las feministas que leemos es que, bueno, que la educación es una parte, digamos, de la sociedad en la que vivimos. Dice como, bueno, no basta con la educación, no basta con la propiedad, con la participación, con el voto, si es que el orden social y cultural sigue intacto, ¿no? Es como ponerle parchecitos, digamos, a una herida que no la va a poder, a una herida, digo, a un problema resuelto por partes. Así que bueno, entonces como acá una propuesta, ¿no? Que Marcela Lagarde dice, en algunos casos incluso escucho hasta oraciones, rezos, religiones, llamados tipo moral. Todas las mujeres, bueno, en algún momento van a poder ser buenos, ¿no? Si tenemos una educación que nos acompañe, en algún momento vamos a ser otra sociedad. Bueno, en este caso, lo que nos proponen es pensar que, bueno, que la cultura, efectivamente, que es parte de la educación,
efectivamente enmarca, nombra y da sentido, legitima, traduce y reproduce, pero ¿qué es lo que reproduce? Dicha organización social que ya establecida, que tiene que ver con una desigualdad estructural. Entonces dice, la educación no es solo una dimensión, es solo una dimensión de la cultura. Dice, aunque se transformen los contenidos educativos y la educación tenga como contenido contenidos democráticos y sobre derechos humanos, si no se modifican las relaciones de desigualdad con respecto a la sexualidad y el papel que cumple cada uno de los géneros, podemos hablar de géneros o no, o lugares de poder, de privilegios, que están íntimamente relacionados con las cuestiones económicas, las estructuras sociales y culturales, y por lo tanto con respecto a la educación, bueno, no van a cambiar. Así que bueno, más como hay que dar un poquito más, hay que ejercer un poquito más de resistencia y pensar que no solamente la educación va a ser quien nos va a salvar. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Porque la vamos a pudrir, por ejemplo. Solo recuerdo un camino de luz y tus ojos llenos de amor. Mirando al cielo y Se nos fue el programa. Qué raro. Se nos fue el programa, no hay lugar para el kit de supervivencia, por eso es que no escucharon la música del kit de supervivencia. Estará en algún momento de esta vida subido a las redes sociales, que nos venimos poniendo al día, pero medio De a poquito, de a poquito. medio lento, lleva tiempo. Así que bueno, le estuvimos acompañando, como todos los martes, Fer Alarcón, Julia Loe y Griselda Cifuentes, aquí en los estudios de la FM de la calle Radio Comunitaria, ubicados en las alturas, podemos decir, del Centro Cultural La Panadería en la Madrid 544. Bueno, vamos que venimos sosteniendo este espacio del vivo, llevamos 38 encuentros y me encanta porque justo el próximo no, pero el otro que vamos a estar transmitiendo de un lugar súper bello, vamos a estar compartiendo con ustedes, bueno, la idea es invitarles a compartir una cerveza con nosotros, que vamos a estar ubicadas en un lugar donde frecuentamos mucho, Pero mucho para armar este programa, así que bueno, ya les vamos a estar poniendo bien al tanto de dónde vamos a estar transmitiendo el 7 de diciembre, donde vamos a estar cumpliendo 40 programas. Ay, hoy estaba pensando en eso, digo, qué cosa, justo los 40 programas, ese número redondo ahí, bueno, para esa transmisión tan crucemos los zarpada dedos que se viene. para que lleguemos a los vivos que necesitamos para darle finalización a este año de encuentros radiales de Aguar la Fiesta. Nos vamos escuchando alguna canción. Sí, podemos decir antes de finalizar el programa que el tema que nos convoca el martes que viene, y haciendo un poco de hincapié en lo que estuvimos hablando hoy y que hemos hablado en muchos programas, va a ser nada más y nada menos que el Estado. Y dejamos ahí la propuesta planteada, tenemos muchas cosas para pensar, para reflexionar, y queda hecha la propuesta y la invitación para el martes que viene a escuchar nuestro programa. Síganos en nuestro Spotify, Aguar la Fiesta, ahí van a encontrar todos los programas. También en Aguar la Fiesta Playlist, donde vamos actualizando programa a programa con toda la música que va sonando. Y además, bueno, en las redes sociales, Aguar la Fiesta en Instagram y Facebook. Ahora nos vamos a ir escuchando a... ¿Alguien lo quiere decir? Porque lo voy a decir mal. ¿Queda Survivor? Sí, exacto. Nos vamos a ir escuchando Survivor de Destiny's Child. Exacto. Ahí va. Adiós. Buena semana. Hasta el próximo martes. Adiós. Chao. Estaba trabada.
stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you, I laugh harder. Thought I wouldn't grow without you, now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you, sold 9 million. I'm a survivor, I'm not gon' give up, I'm not gon' stop, I'm gon' work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. I'm a survivor, I'm not gon' give up, I'm not gon' stop, I'm gon' work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. Thought I couldn't breathe without you, I'm inhaling. You thought I couldn't see without your perfect vision. You thought I couldn't last without you, but I'm lasting. You thought that I would die without you, but I'm living. Thought that I would fail without you, but I'm on top. Thought it would be over by now, but it won't stop. Thought that I would self-destruct, but I'm still here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work harder. I'm a survivor, I'm gonna make it. I'm a survivor, keep on surviving. I'm not gonna give up, I'm not gonna stop, I'm gonna work hard. I'm gonna work hard. I'm gonna make it. I will survive, keep on surviving. I'm wishing you the best. Pray that you are blessed. More success, more stress, and lots of happiness. I'm better than that. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than that. You know I'm not gonna dish you on the internet, 'cause my mama taught me better than that. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. After all of the darkness and sadness, soon comes happiness. If I surround myself with positive things, I'll gain prosperity. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive and keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna be Don't stop me now. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving.